Más de uno puertollano, con Julián Camacho. La verdad es que, señoras y señores, es un placer inmenso y los sentidos disfrutan, ¿no? Tanto los oyentes como los televidentes han podido comprobar que es música en directo y que tenemos para ello a los profesores don Ismael Huertas Gómez. Ismael, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y también a don Antonio Vica. Carlos Vica. Yo me empeñé en ponerte Antonio y, bueno, y nada, no no, pasa en realidad, nada. Carlos Vica, bienvenido, de verdad. Muchas gracias. Qué placer, señoras y señores, han visto ustedes que han tocado en directo tanto con la guitarra como con el violín. Ismael, ¿cuántos años ya tocando el violín? Pues digamos que este año serían las bodas de plata, ¿no? Son 25 años. Pues si eres muy joven. Claro, pero empecé con 9 años. Entonces, bueno, llevo con el violín de matrimonio de casados pues ya 25 años. Oye, ¿se llega a cuidar el violín como si fuera el amor más querido? Claro, o sea, con todos los pros y los contras, ¿no? También se discute con él, también. Se le quiere, a veces, bueno, pues se da fastidio también, ¿no? Pero bueno, sí, claro, el instrumento es cuidados de limpieza, cuidados de
de lutería, ¿no? Se le lleva al mecánico, digamos, del violín, pues de vez en cuando, ¿no? Pues para ajustes, para... En fin, para ajustes técnicos, un poco como si fuera un coche, pero sin gasolina. ¿Y cómo llegas a elegir un instrumento tan complicado de ejecutar? Pues en verdad yo quería tocar el piano. O sea, digamos que cuando hice el examen de admisión en Sagunto, yo soy de Puerto de Sagunto, pues mi primera opción era el piano y la segunda era el violín. Como faltaban instrumentos de cuerda en la orquesta, pues dijeron, pues vale, el violín. Vamos, te tocó. Me tocó, pero bueno, estoy muy contento. La verdad es que el piano hubiera sido otro tipo de carrera, el violín te permite desde muy pequeño enseguida formar parte de agrupaciones musicales y de compartir y de tocar pues en orquestas, en grupos, en son. La verdad, Ismael, cuando uno ve tu currículum en las redes sociales se queda impresionado, ¿no? Por la cantidad de cosas que has hecho tan importantes como, por ejemplo, a mí me seduce mucho hablar de la Filarmónica de La Mancha, Othman, ¿verdad? A la que perteneces. Sí, he tenido la oportunidad de tocar con ellos varias veces porque vine aquí el año pasado a Puerto Llano, los contacté y bueno, toqué con ellos el barrio de Sevilla y luego toqué también con ellos ahora a Ida. Sí. Qué pena que no tocaste el himno de Puerto Llano que yo compuse y que está grabado por la Filarmónica de La Mancha, por Othman. Por Hoffman. Ahí no estabas. Ahí no estuve. Pero es difícil compaginar, ¿no?, los conciertos con la docencia. Claro, porque además una de las cosas de la que tenemos que hablar es que Ismael Huertas Gómez es profesor de italiano aquí en Ciudad Real, ¿verdad? Sí, soy interino. ¿En qué colegio estás? Estoy en la EOI Prado de Alarcos, en Ciudad Real. Y el año pasado estuve aquí en la EOI Pozo Norte, me acuerdo del nombre, Pozo Norte. Oye, ¿y cómo surge también especializarte en el italiano? Bueno, en verdad yo tengo prácticamente un nivel nativo de italiano, porque he estado muchos años en Italia y digamos que... aquí en Castilla-La Mancha te permite, y otras comunidades, teniendo un título superior de Artes y Humanidades más un nivel muy alto de inglés, un nivel muy alto de una lengua, poder trabajar en una escuela de idiomas, como también dar clases de italiano, por ejemplo, en secundaria. Claro, porque has estado mucho tiempo en Milán, en Bolonia, en Roma, ¿verdad? Sí. La crème de la crème de Italia. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Un cariño especial hacia Italia o no? Claro, hombre, si no hubiese italiana, si no tuviera cariño a Italia, y paso bastante tiempo en Italia, claro. Carlos Vica, y vuelvo a pedir perdón porque te puse Antonio, Carlos Vica es brasileño. Sí. ¿Desde cuándo, Carlos, en España? Essa última etapa en Ciudad Real a 4 años. 4 años. El COVID aquí. Sí. Bueno, te has hecho manchego ya, ¿no? Sí. Bueno, es poco tiempo pensando que 2 años quedamos en casa. Sí. Pero yo estoy en Europa más tiempo. Yo empecé también a los 9 años con la guitarra, pero empecé bien temprano con el piano y el violín. Yo llegué a estudiar violín, sí, con mi mamá era pianista en Brasil. Y a los 9 me abracé a la guitarra porque me gusta un instrumento. Es tu amor también, ¿no? Claro, no, un instrumento que te abraza y vos abrazas a él. Es verdad, es verdad. Y es un instrumento polifónico también. Sí. A mí me gusta más instrumentos polifónicos, entonces yo busqué la guitarra. La guitarra concertista es distinta a la guitarra habitual, incluso a la hora de ejecutar, ¿verdad? Claro, totalmente. Tenemos la guitarra clásica, como llamamos nosotros, la mayoría. La guitarra clásica tiene la misma importancia del piano para la música clásica y la misma manera de tocar, porque como es instrumento polifónico, o que cambia la manera de tocar por ser otro instrumento, un instrumento de cuerdas, y el piano es un instrumento de cuerdas, pero con martillo, con teclas, ¿no? Pero la guitarra es muy importante y yo vine a España por la guitarra, porque siempre estudié todos los compositores españoles, Tárrega, Guayanao Benes. Sí, hay una cantidad de ellos, claro, universales. Y bueno, pero yo empecé en Europa cuando yo tenía 16 años, cuando participé del concurso da ORTF, de la radio francesa, y gané, ¿no? Fue el último concurso da ORTF. Y después viví en París algunos años, viví en París 2 años. Nos últimos 8 anos eu estou aqui. Antes eu fazia a ponte aérea, Brasil. Vivi em Buenos Aires também um tempo, 2 anos em Buenos Aires, e onde conheci bem a música argentina, o tango, especialmente o novo tango de Piazzolla, né? Que vamos estar tocando no programa, algumas obras de Piazzolla. E, bueno,
y estoy aquí ahora. La verdad es que tanto Carlos como Ismael hacen conciertos de forma individual, pero también en dúo, ¿no? Y me hablabais de que tenéis 2 conciertos programados próximamente, ¿verdad? Sí, son 3 conciertos en realidad, 3 conciertos. Tenemos en mayo Ciudad Real y Almagro. Y después en junio estaremos aquí en Puerto Llano. O sea que la gente que nos vea de Puerto Llano sabe que van a estar aquí tanto Carlos como Ismael. Y que es especial cuando hacéis a dúo la actuación, con diferencia cuando la hacéis de forma individual. Sí, totalmente. Sí, claro. Digamos que los temas son distintos, ¿no? Claro. E la proximidade, quando tu toca com orquestra, eu quando toco com orquestra como solista. Então, se te queda um pouco distante dos músicos, tu vai ter mais contato com o diretor. E quando estamos os dois juntos, es muy próximo. Se hace música de cámara, es decir, es un diálogo, ¿no? Sí. Y cuando uno, por ejemplo, pues toca solo, ¿no? Porque tanto en el caso de Carlos como yo, pues hemos hecho recitales solo, pues claro, tienes un tipo de libertad porque tocas solo, no dependes de otro, pero también estás solo ante el peligro, ¿no? Claro. Pase lo que pase, no tienes nadie que te eche el salvavidas, ¿no? Oye, ¿y cómo se complementan estos 2 instrumentos tan distintos a priori, claro? Pues bueno, vamos a ver, lo que decía Carlos. La guitarra, como el piano, es un instrumento polifónico, quiere decir que puede tocar tanto melodía como armonía. Sí. Decíamos, pues la melodía es lo que todo lo que se nos queda, ¿no? Lo que uno escuchamos canta. una canción y la armonía, digamos, son los cimientos, ¿no? O sea, digamos, toda la parte del edificio, ¿no? Digamos. El violín, obviamente, es un instrumento, no es un instrumento polifónico, es un instrumento melódico. Hay formas, porque, por ejemplo, Bach y muchos compositores han compuesto a través de acordes y, digamos, para hacerlo polifónico, pero es sobre todo melódico. Bueno, es un poco eso, ¿no? Es ese diálogo, ¿no? Un poco como en teatro, ¿no? Entre 2 personajes que dialogan, que se complementan, que discuten musicalmente. ¿Y qué se siente? Contarme qué se siente cuando estáis de forma individual en grandes auditorios con 700, 800, 1000 personas y uno está solo con su instrumento. ¿Qué se siente? Ya sé que es responsabilidad toda, ¿no? Pero ¿qué se siente a la hora de interpretar? A mí, que desde pequeño, mi primer concierto fue con 10 años de edad. Com orquestra. Então, eu vengo desde muito idade, porque eu tenho um pouco mais que... Não, poquitos mais. E, bueno, el escenario para mí é uma coisa muito normal. Então, para mí entrar no cenário, eu te digo, eu toco melhor no cenário do que fora dele. Me gusta estar aí. E eu vivi a vida aí. Eso es muy importante, Carlos. Llevo 30 años haciendo conciertos y conciertos importantes. Claro, o que no me gustaba cuando tenía que subir en el escenario para concursos. Voy a ser muy sincero, los concursos me dejaban con los nervios, pero bien, gané algunos, otros no, pero bien. Pero después me di cuenta que los concursos no era mejor, mi lugar era estar tocando haciendo música de verdad. E o cenário é isso, ele te completa, porque tu não estás solo, tu estás com o instrumento. Y las personas que están ahí están te acompañando. Pero uno capta, Carlos, en la aceptación o no aceptación de lo que uno está haciendo. Se ve, se palpa en el público. Sí, yo creo que el público siente cuando vos también está emocionado en tocar. La emoción es lo principal. Lo principal que tenemos que llevar es la emoción. No es tocar mecánico, no es tocar virtuosísticamente. Tu pode tocar uma peça muito virtuosística, pero não passa nada. Bueno, é como a vida normal, como um poeta. Quando um poeta habla, às vezes há poetas que hablam bem, pero preferem que actores hablam seus poemas do que eles, porque eles não têm como chegar ao público hablando, pero escrevendo. E nós temos que levar essa emoção através do instrumento, pero também temos que nos emocionar. Uno tiene que sentirlo, ¿verdad? Claro. Ismael, la guitarra la entiendo muy bien porque quizás sea más habitual, aunque sea concertista, ¿no? Pero el violín solo en un escenario. Pues bueno, el violín solo en un escenario también hay mucho repertorio para violín solo, que va desde el barroco hasta prácticamente la música de nuestros días. De todas formas, yo tengo que precisar que yo he tocado sobre todo siempre en orquesta. Correcto. Entonces, claro, es otro tipo de responsabilidad. Es una responsabilidad más colectiva. Y claro, pues también tocar delante de muchísimas personas, ¿no? Además, por ejemplo, igual te toca hacer un solo, ¿no? Si tocas de concertino, pues tienes la responsabilidad de estar tocando para tus compañeros, ¿no? Que están en la orquesta mirándote, y luego para todo el público, ¿no? Y
se me ha ido la pregunta. No, estábamos hablando de esa responsabilidad de estar solo en un escenario. Bueno, sí, lo del violín solo. Sí, hay mucho repertorio. No es lo más habitual, pero sí que hay, por ejemplo, pues Bach tiene muchísimas obras. Bueno, Paganini, ¿no? Obviamente Paganini ha sido el grande revolucionario. ¿Qué compositor de los clásicos es tu favorito? Pues no tengo compositor favorito, en verdad. Me gusta siempre indagar y encontrar cosas nuevas. O sea, no sé, pues Bach, Mozart y Beethoven, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, me gustan ciertas obras de ciertos autores y luego, por ejemplo, me gusta descubrir música. Música que igual se escucha menos o música que se conoce menos. ¿Y la creatividad? ¿Cómo la lleváis la creatividad? Porque imagino que, bueno, con toda su dificultad os ponen la partitura y la interpretáis fiel, pero ¿dónde queda esa creatividad? ¿Os atrevéis a crear música? No, yo no soy compositor, pero toda la interpretación es diferente de un dúo para otro. Claro. Porque nosotros, claro. Ahí está nuestra creatividad. O alargar una pieza, o una nota, o disminuir esa nota. Mesmo que o compositor às vezes te pide en la partitura que alargue, pero tu vai tener tu tempo. Vai alargar um pouco mais, um pouco menos. Nunca vai ser igual. E a frase, quando o diálogo, vai ser um diálogo más llevado o menos llevado conforme el músico y la empatía que tiene. Eso hace mucha diferencia en hacer música de cámara. Es un poco como un actor, ¿no? Un actor tiene un guión y, bueno, tiene el texto, tiene las instrucciones, tiene las palabras y le da una interpretación, ¿no? ¿Qué emoción le das? Además, inclusive hasta improvisa. Improvisa, claro. En la música clásica no se improvisa. Se solía improvisar porque durante el barroco, incluso en el clasicismo, se improvisaba. De hecho, por ejemplo, las cadencias, que son lo que se toca al final de un concierto solístico, como por ejemplo pues Mozart, ¿no? Las cadencias de Mozart, en aquella época se improvisaban. Es decir, digamos que el músico tenía la capacidad de haber asimilado todo el material musical y temático, es decir, y hacer un pequeño resumen muy virtuosístico, ¿no? Como si uno coge una obra de teatro, ¿no? Y pues coge, digamos, los highlights, ¿no? Highlights sería, ¿no? Digamos bueno, en mi inglés no es. Por eso enseño italiano. Claro, está bien. Bueno, yo quería te contestar una pregunta que hiciste a él, pero no a mí. Yo tengo dos compositores que son los principales que admiro. Heitor Villa-Lobos, brasileño, y Tárrega, aquí de España. Oh, el gran Tárrega, naturalmente que Tárrega. Sí. Oh, qué preciosidad. Una lágrima cayendo. Qué preciosidad. Además, Carlos tiene 4 discos en el mercado, ¿verdad? Sí. Yo tengo discos, tres solos y uno con mi pareja, ¿no? Que es una cantante lírica, soprano, Rosana Schiavi, argentina. Y bueno, ahora ella está en Argentina y debe volver. Los invitamos cuando estéis por aquí a que vengáis también con tu pareja, ¿no? Yo voy a te enviar un disco también, dos CDs para que tengan en la radio para poder escuchar. Y en ese disco grabamos en Buenos Aires, fue el último disco que hicimos. Gravamos em Buenos Aires e foi obras de Villa-Lobos, de Albéniz, alguns compositores alemães. Está muito bem. O disco foi muito bem criticado aqui. Algumas críticas saíram muito bem sobre ele. E atualmente eu hago um trabalho de gravação que estou gravando Cielos de Espanha, que é uma homenagem que eu hago a Espanha solo com obras de compositores espanhóis. Imagino que os voy a hacer una pregunta que bueno, se cae por su propio peso, ¿no? Porque la música actual va por otros derroteros y qué pena, ¿no? Porque la auténtica música la representáis los dos, bajo mi punto de vista. Gracias. Bueno, gracias por el cumplido. Es que es así, además. Lo otro es otra cosa, son máquinas que hacen música o sonidos más que música, ¿no? Sí. Sí, la música en directo es totalmente diferente. ¿Tenéis una especialización de temas para Semana Santa, dado que estamos en la Semana Santa, o no? No, eso lo llevan más las bandas de música, digamos, de vientos. Y vosotros tienen unas bandas de músicas muy especiales, muy buenas. Sí, las hay muy buenas, evidentemente. Ayer asistí una que tocaba Ave María de Caccini. Quedó muy bien. Sí, y luego también pues hay pasodobles también de temática religiosa que se tocan... En Semana Santa, sí, sobre todo es a través de las bandas de música de viento y percusión. Y entonces, Ismael y Carlos e Ismael, si alguien quiere contrataros, ¿dónde ha de dirigirse? Bueno, en mi página. En tu página, por ejemplo. Carlos Bica con B. Con B y una C, Carlos Bica Guitar. Sí, guitar. .com. A mí también me encuentran en Facebook, Ismael Huertas Gómez. Tú tienes una actividad en las redes importante. Claro. Sí, porque vamos a ver, yo he entendido, ¿no?
o entendí que, por ejemplo, en Facebook y en las redes sociales prácticamente se mueven muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces una persona a veces, pues un contacto no va a ir no te va a pedir un currículum, oye, envíame un currículum, igual ve la foto, ¿no? Ve más o menos dónde has tocado. Y entonces yo decidí que poner todo mi currículum en Facebook. Ya está, lo decidí así y bueno, es una carta de presentación. Hay gente que está de acuerdo y gente que no. Pero bueno. Yo os deseo todo lo mejor y además como esta es una entrevista que es más bien cortita, os cito para cuando os apetezca hacer algo más en el plató de IMAX Televisión, hacer algo con música auténticamente en directo, con un violín maravilloso y una guitarra que también lo es. Y mientras tanto aquí tenéis vuestra casa y os agradezco mucho vuestra presencia. Pues muchas gracias, Julián, y muchas gracias a Onda Cero Puerto Llano por la oportunidad. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por venir. Gracias.